Es fines del siglo XIX en Utah y Joseph F. Smith es el sexto presidente de la iglesia. Un día, mientras viajaba en un tren, su compañero lo vio salir a la plataforma del último vagón, volver a entrar, vacilar por un momento y después sentarse. Apenas se sentó, la mayor parte del tren violentamente se descarriló. Joseph F. y su compañero sufrieron un gran sacudón, pero el vagón en el que iban no se descarriló. El profeta explicó: «Cuando salí a la plataforma oí una voz decir, entra y siéntate. Entré y me senté en el pasillo y pensé, caramba, quizás sea mi imaginación, pero volví a escuchar la voz que me decía, siéntate ya. Así que me senté de inmediato y entonces ocurrió el accidente. Yo he oído esa voz muchas veces en mi vida y siempre me benefició obedecerla». Durante su vida de pruebas y bendiciones, el presidente Smith aprendió a oír y a obedecer la voz del Señor. Joseph F. nació de Hiram y Mary Fielding Smith el 13 de noviembre de 1838. Cuando tenía 5 años, su padre y su tío fueron muertos en Carthage. A la edad de 9 años, ayudó a su madre a emigrar a Utah, conduciendo la carreta y atendiendo él solo a los animales. Quedó huérfano a los 13 años, al morir su madre de pulmonía. A los 15 años, tras haber sido expulsado del colegio por pelear con su profesor defendiendo a su hermana, fue llamado a lo que sería una misión de 4 años en las Islas Hawaianas, donde ganó su testimonio personal de la verdad y aprendió sobre el sacrificio, el trabajo y la revelación. En camino de regreso de la misión, él y sus compañeros fueron detenidos por unos extremistas. El líder del grupo, jurando que mataría a cualquiera que fuera mormón, apuntó a Joseph F. y le preguntó: «¿Eres tú un mormón?». Sin temor alguno, Joseph F. declaró: «Sí, señor, de pies a cabeza y de todo corazón». Su respuesta dejó perplejo al hombre, quien estrechó la mano de Joseph F., lo felicitó por su valor y, sin más, se marchó. Joseph F. fue un gran padre que adoraba a sus hijos, algunos de los cuales, tristemente, murieron antes que él. Al fallecer una de sus niñitas, él habló de cómo la había cuidado tiernamente durante su enfermedad y cuánto había orado para que sanara. «Pero nuestras oraciones no sirvieron. Con nuestra pequeña se marcharon todos nuestros anhelos. Cuánto amé a esa niñita. Pero ella ya se ha unido a los gloriosos espíritus de sus hermanos y hermanas que se marcharon antes que ella. Puedo ver los dulces brazos de mi madre extendidos para recibir el espíritu de mi dulce bebé. Cuán bendecida y cuán feliz se le ve. Mas cuán tristes estamos nosotros». Durante el último año de su vida perdió a otro hijo, quien había estado sirviendo como apóstol. Joseph F. estaba muy enfermo y desconsolado. Octubre de 1918 fue el mes más fatal de la historia de los Estados Unidos debido a la Primera Guerra Mundial y la gripe española. Casi el 5% de la población mundial murió producto de la pandemia. El presidente Smith pasó meses reflexionando, orando y estudiando las Escrituras, cuando los ojos de su entendimiento se abrieron ante una visión gloriosa de la redención de los muertos. Al día siguiente, en la conferencia general, compartió la visión con la congregación. Una parte de la visión describe las primeras 40 horas después de la crucifixión de Cristo, cuando visitó el mundo de los espíritus mientras su cuerpo estaba en el sepulcro. Eso fue antes de su resurrección el día domingo, cuando los sepulcros de muchos se abrieron y también resucitaron. Cristo enseñó en el mundo de los espíritus y declaró la redención de los muertos. Allí organizó una fuerza misional donde fieles élderes y hermanas que parten de esta vida siguen predicando el Evangelio a quienes están en las tinieblas. Quizá conozcas a alguien que está enseñando allí sobre la fe, el arrepentimiento, el bautismo y el don del Espíritu Santo. ¿Te suena familiar? Entonces los espíritus que se arrepienten pueden aceptar las ordenanzas que hacemos por ellos en el templo.
El 19 de noviembre, 6 semanas después de la conferencia general, el presidente Joseph F. Smith falleció y entró en ese lugar que había visto en visión. No hubo un funeral público porque el Estado había sido puesto en cuarentena. Ya que muchos habían perdido a seres queridos ese año, esa revelación les dio mucho consuelo y hoy nos sigue dando esperanza y fuerzas. En 1836 el profeta José Smith, tío de Joseph F., había tenido una visión que abre nuestros ojos al plan de salvación de Dios. Sirve para responder la vieja pregunta de qué les sucede a quienes mueren sin el Evangelio. Enseña que los niños que mueren antes de la edad de responsabilidad van directamente al reino celestial, y quienes no tienen la oportunidad de recibir el Evangelio y sus ordenanzas salvadoras en esta vida, podrán recibirlas en la venidera. La meta de nuestro Padre Celestial es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna de sus hijos e hijas, y lo hace con infinita justicia, misericordia y gracia. Estos dos grandes profetas tuvieron visiones de lo que sucede después de que morimos, del plan de salvación en el mundo de los espíritus y del reino celestial. Estas son algunas de las más esclarecedoras verdades del Evangelio que Dios ha compartido con sus hijos. En el próximo episodio aprenderemos sobre la revelación. Es mucho lo que se requiere para producir estos videos, así que para que sigan siendo gratis para todos, considere donar. El enlace está en la descripción de abajo. Este episodio contiene mucha información, así que quizá querrá verlo más de una vez. Si piensa que este video le ayudó en su camino hacia la verdad y el discipulado cristiano, por favor, suscríbase y compártalo con otras personas. Más importante aún, estudie las Escrituras por usted mismo.